Soy Glossy Financy. Y antes de hablarte sobre inversiones, necesito que te hagas una pregunta incómoda. ¿Y si el problema nunca fue solamente dinero? Porque existen personas que trabajan toda su vida y aún así nunca se sienten libres. Personas inteligentes, responsables, disciplinadas, que hacen todo bien. Y aún así viven preocupadas, cansadas, endeudadas, distraídas o sintiendo que siempre van detrás de algo. Más dinero, más estabilidad, más tranquilidad, más tiempo, pero casi nunca llega. Y tal vez el problema no es falta de esfuerzo. Tal vez el problema es que nadie les enseñó realmente cómo funciona el juego, porque desde pequeños el sistema enseña a memorizar, obedecer, producir, consumir, competir, pero rara vez enseña cómo funciona el dinero, cómo funciona el consumo, cómo funciona la atención, o cómo pequeñas decisiones pueden alterar décadas completas de vida. Entonces muchas personas crecen creyendo que educación financiera significa solamente ganar más. Pero ganar dinero y entender el dinero son cosas completamente distintas, porque el dinero no solo afecta cuentas bancarias, afecta ansiedad, decisiones, relaciones, libertad, identidad y la forma en la que una persona utiliza su tiempo. Y ahí aparece algo peligroso. Personas que pasan años persiguiendo estabilidad, sin darse cuenta de que lentamente están entregando el control de su vida. No por falta de inteligencia, no por debilidad, sino porque el sistema moderno está diseñado para mantener personas ocupadas, no necesariamente conscientes. Y mientras más automática se vuelve una vida, más difícil se vuelve cuestionarla. Ese es el verdadero costo de no entender finanzas. No solamente perder dinero, sino pasar años construyendo una vida que nunca se detuvo a preguntarse si realmente quería vivir así, porque al final, el problema nunca fue solo dinero, era percepción. Primero debes ver el juego, antes de aprender a invertir, multiplicar dinero o construir riqueza. Primero necesitas observar algo más importante, el sistema en el que ya estás viviendo, porque muchas personas pasan años intentando mejorar su vida, sin entender qué es exactamente lo que las mantiene atrapadas. Trabajan más, consumen más, se distraen más, persiguen más, pero rara vez se detienen a observar el patrón completo. Y ese es el objetivo de esta primera parte. Romper la percepción automática. Aquí todavía no se habla de inversiones, no porque no sean importantes, sino porque existe algo más fundamental, conciencia. Porque una persona puede aprender negocios, inversión, ahorro, estrategias financieras, y aún así seguir viviendo impulsivamente, distraída, emocionalmente manipulada, o atrapada en hábitos que destruyen su libertad lentamente. Por eso el verdadero cambio no empieza en el dinero, empieza en la forma en la que observas el trabajo, el consumo, la atención, el tiempo y tus propias decisiones. La mayoría de las personas nunca cuestiona realmente por qué trabaja como trabaja, por qué consume lo que consume, o por qué vive constantemente distraída. Simplemente entra al ciclo, y con el tiempo, ese ciclo empieza a sentirse normal. Pero algo puede sentirse normal, y aún así destruir tu vida lentamente. Ese es el problema, porque el sistema moderno no necesita controlar personas a la fuerza. Solo necesita mantenerlas cansadas, distraídas, reaccionando constantemente y demasiado ocupadas para cuestionar lo que hacen todos los días. Y mientras más automática se vuelve una vida, menos consciente se vuelve una persona. Por eso esta primera parte no busca darte respuestas rápidas. Busca algo más importante, hacerte ver cosas que antes parecían invisibles. Porque la verdadera conciencia financiera comienza en el momento en que dejas de vivir en automático y comienzas a observar el juego completo. Durante mucho tiempo, las personas aprendieron a ver el dinero como simples números en una pantalla. Más grande significa éxito, más pequeño significa problema. Pero esa percepción está incompleta, porque el dinero no es solamente papel, no son únicamente cifras. El dinero representa algo más profundo: tiempo, energía, atención, decisiones, vida humana convertida en valor. Y cuando empiezas a entender eso, tu percepción cambia, porque entonces descubres que muchas personas no están perdiendo dinero, están perdiendo años completos de vida sin darse cuenta. Y ahí comienza la verdadera conciencia financiera. Cada moneda que existe representa tiempo humano,
Horas, esfuerzo, energía física y mental transformada en valor. Pero la mayoría de las personas nunca piensa en eso. Solo observa el número, no el tiempo detrás del número. Y ahí comienza una de las mayores desconexiones modernas, porque cuando alguien compra algo impulsivamente, normalmente cree que está gastando dinero, pero en realidad está intercambiando fragmentos de su vida, horas trabajadas, energía acumulada, tiempo que nunca volverá. Y cuando empiezas a observar el dinero así, muchas decisiones cambian automáticamente, porque entonces entiendes que algunas cosas no cuestan $100, cuestan días de vida, semanas de esfuerzo, meses de energía, y de repente el consumo deja de sentirse tan automático, porque el dinero deja de verse como números y empieza a verse como tiempo humano almacenado. Hay personas que pasan más tiempo viendo una pantalla que viviendo su propia vida, despiertan cansadas, trabajan sin atención, esperan el fin de semana y repiten eso durante años, no porque quieran, sino porque nunca se detuvieron a cuestionar el ciclo. Y poco a poco, la rutina empieza a consumir algo peligroso: presencia. Porque una vida puede perderse lentamente sin que ocurra ninguna tragedia. Solo repetición. El problema no es trabajar. El problema es entregar tu tiempo a algo que vacía tu vida en lugar de construirla. Y muchas veces, las personas descubren eso demasiado tarde, cuando ya cambiaron años de existencia por una vida que ni siquiera sienten propia. Hay una idea que muchas personas aceptan sin cuestionar: si trabajo duro, algún día seré libre. Pero la realidad es mucho más incómoda, porque trabajar mucho no garantiza libertad. De hecho, millones de personas trabajan todos los días y aún así viven atrapadas, sin tiempo, sin tranquilidad, sin margen, porque la libertad no depende solo de cuánto trabajas, depende de cómo usas el dinero, cómo administras tu tiempo y qué sistema construyes alrededor de tu vida. Una persona puede ganar más cada año y aún así sentirse más esclava. Más gastos, más presión, más dependencia, más miedo a detenerse, porque cuando tu estilo de vida crece más rápido que tu libertad, el trabajo deja de construirte y empieza a controlarte. El objetivo nunca fue trabajar hasta agotarte. El objetivo era recuperar control sobre tu vida, y muchas veces eso requiere algo más difícil que trabajar duro: pensar diferente. El salario puede sentirse como seguridad, cada quincena, cada depósito, cada número entrando a tu cuenta, y por un momento parece estabilidad, pero hay algo que casi nadie nota. Mientras dependas completamente de un salario, alguien más sigue controlando tu tiempo. Porque el problema no es recibir dinero. El problema aparece cuando tu vida entera depende de seguir obedeciendo el mismo sistema todos los meses. Entonces el salario deja de ser libertad y se convierte en supervivencia. Poco a poco, empiezas a organizar tu existencia alrededor del próximo pago. Tus decisiones, tu energía, tu tranquilidad, incluso tus sueños. Y aunque por fuera parezca estabilidad, por dentro existe miedo. Miedo a perder el ingreso, miedo a detenerte, miedo a salir del ciclo. Porque la ilusión del salario no es el dinero, es hacerte creer que sobrevivir es lo mismo que ser libre. La mayoría de las compras no nacen de la necesidad, nacen de emociones, estrés, ansiedad, vacío, aburrimiento, inseguridad. Y ahí es donde el consumo deja de ser una herramienta y se convierte en escape. Las empresas entienden esto perfectamente. Por eso la publicidad rara vez vende productos, vende emociones, porque una persona emocional consume más fácil que una persona consciente. Y entender eso cambia completamente la forma en la que empiezas a comprar. Tu cerebro ama las recompensas rápidas. Una notificación, un like, pequeños impulsos que producen una sensación inmediata de satisfacción. Eso es dopamina. El problema es que el cerebro empieza a acostumbrarse, y cuando eso ocurre, el silencio se vuelve incómodo. La calma se siente aburrida. Y poco a poco, muchas personas empiezan a necesitar estímulo constante para sentirse bien. Más contenido, más compras, más distracción, más consumo. Porque el sistema moderno está diseñado para mantenerte reaccionando, no pensando. Cada aplicación, cada anuncio, cada plataforma compite por activar tu atención durante unos segundos más.
Y mientras más impulsivo se vuelve tu cerebro, más fácil es controlarte, porque una persona consciente puede detenerse y decidir, pero una persona atrapada en impulsos simplemente reacciona, y ahí es donde el consumo deja de ser elección y empieza a convertirse en programación. Muchas personas no compran cosas por utilidad, las compran por lo que representan: estatus, aprobación, admiración, la sensación de verse exitoso, porque en el fondo, los humanos siempre han querido pertenecer. Y el consumo moderno entendió eso perfectamente. Entonces ya no te venden productos, te venden identidad. Un reloj puede convertirse en poder, un auto en reconocimiento, una marca en estatus social. Y poco a poco, muchas personas empiezan a construir su valor personal alrededor de lo que poseen. El problema es que el estatus nunca termina. Siempre existe algo más caro, más exclusivo, más nuevo, más admirado. Y cuando tu autoestima depende de impresionar a otros, el consumo se vuelve infinito. Porque ya no compras para vivir mejor, compras para sentirte suficiente. Y ahí es donde muchas personas terminan gastando dinero, intentando llenar inseguridades que ningún objeto puede resolver. Antes, las personas se comparaban con quienes tenían cerca. Hoy, se comparan con millones, vidas editadas, éxitos seleccionados, lujo filtrado, felicidad cuidadosamente publicada. Y aunque racionalmente sabes que no estás viendo la realidad completa, tu cerebro igual reacciona. Te empiezas a sentir que vas tarde, Que no tienes suficiente. Que deberías verte mejor, ganar más, tener más, mostrar más. Y lentamente, la comparación empieza a alterar tus decisiones. Compras cosas que no necesitabas, gastas dinero que no querías gastar, persigues estilos de vida que ni siquiera eran tuyos. Porque la comparación social tiene una trampa peligrosa. Convierte la vida en competencia constante, y una persona que vive intentando alcanzar la vida de otros, casi nunca disfruta la propia. Por eso las redes sociales pueden sentirse tan agotadoras, no porque muestran demasiado, sino porque hacen que olvides lo que realmente querías tú. Hay una pregunta incómoda que casi nadie se hace. ¿Por qué compras cosas que realmente no necesitas? Porque muchas veces la decisión ya fue tomada antes de que creyeras elegir. Publicidad, algoritmos, influencia social, comparación, emociones. Todo empuja lentamente tus decisiones, y el sistema moderno aprendió algo muy poderoso. Una persona insegura consume más. Por eso constantemente te hacen sentir insuficiente, no lo suficientemente exitoso, no lo suficientemente atractivo, no lo suficientemente importante. Y entonces aparece la solución perfecta: comprar algo, porque por unos minutos el consumo parece identidad. Parece progreso, parece felicidad, pero después de un tiempo, la sensación desaparece y el vacío regresa. Entonces el ciclo vuelve a empezar. Otra compra, otra distracción, otro intento de llenar algo interno. Y ahí es donde muchas personas pasan años consumiendo, sin preguntarse si realmente querían esas cosas, porque cuando no controlas tus impulsos, alguien más toma decisiones por ti. La publicidad moderna ya no solo intenta venderte cosas, intenta entrar en tu mente. Cada color, cada sonido, cada imagen, cada palabra está diseñada para capturar atención. Porque en un mundo donde millones de estímulos compiten al mismo tiempo, la atención se volvió uno de los recursos más valiosos del planeta. Millones de personas pasan horas observando vidas editadas, cuerpos perfectos, éxito acelerado, lujo constante, felicidad filtrada. Aunque racionalmente saben que muchas veces no es real, su mente igual reacciona, porque el cerebro humano fue diseñado para comparar. Y las redes sociales transformaron esa comparación en un sistema permanente. Entonces poco a poco empiezan a aparecer deseos que antes no existían, no porque realmente los necesitabas, sino porque fuiste expuesto a ellos constantemente. Un estilo de vida, una apariencia, un cuerpo, un auto, un nivel de éxito. Y lentamente el deseo deja de nacer desde dentro y empieza a ser construido externamente. Ese es el verdadero poder de las redes sociales modernas. No solamente capturan atención, también moldean percepción. Hacen que millones de personas empiecen a perseguir vidas que nunca eligieron. Porque cuando un sistema logra influenciar tus deseos, también influye tus decisiones, tu consumo y la dirección completa de tu vida. Y las empresas lo saben.
Por eso la publicidad rara vez habla del producto. Habla de éxito, belleza, estatus, deseo, pertenencia, felicidad. Porque las emociones venden más rápido que la lógica. Entonces poco a poco empiezas a asociar objetos con emociones humanas. Un perfume con atracción. Un auto con poder. Una marca con identidad. Y sin darte cuenta, muchas de tus decisiones dejan de nacer de necesidades reales y empiezan a nacer de estímulos diseñados cuidadosamente para influenciarte. El problema no es que exista publicidad. El problema es vivir consumiendo mensajes sin notar cómo alteran tu percepción, porque una persona consciente puede observar la manipulación, pero una persona distraída termina pensando exactamente lo que el sistema quiere que piense. Los algoritmos no fueron creados para entenderte. Fueron creados para mantenerte mirando. Cada segundo que pasas en una plataforma genera valor. Por eso los algoritmos aprenden rápidamente qué te emociona, qué te enoja, qué te distrae, qué te hace reaccionar. Y después empiezan a alimentar esas emociones constantemente. No porque quieran ayudarte, sino porque tu atención es rentable. El problema es que mientras más tiempo consumes contenido diseñado para atraparte, menos espacio queda para pensar por ti mismo, porque los algoritmos no premian profundidad, premian reacción, velocidad, impulso, estímulo constante. Y lentamente, muchas personas empiezan a vivir dentro de una burbuja invisible, viendo solo lo que confirma sus emociones, lo que activa sus impulsos y lo que mantiene su atención conectada. El resultado, personas distraídas, emocionalmente agotadas y cada vez más fáciles de influenciar. Porque cuando una máquina entiende mejor tus impulsos que tú mismo, deja de competir por tu atención y empieza a dirigir tu comportamiento. Durante mucho tiempo, las personas creyeron que las empresas competían únicamente por dinero, pero el recurso más valioso del mundo moderno ya no es solamente dinero. Es atención humana, porque donde va tu atención, eventualmente también van tus emociones, tus decisiones, tu tiempo y tu consumo. Y el sistema moderno entendió eso perfectamente. Por eso cada plataforma, aplicación, anuncio, vídeo, notificación y algoritmo compite constantemente por unos segundos más de tu vida. Porque mientras más tiempo logran mantenerte mirando, más rentable te vuelves. Y ahí es donde muchas personas dejan de consumir contenido y el contenido empieza a consumirlas a ellas, porque la economía de atención no recompensa profundidad. Recompensa velocidad, reacción, impulsividad, estimulación constante. Todo debe ser más rápido, más intenso, más adictivo, más difícil de ignorar. Y lentamente, el cerebro empieza a acostumbrarse a vivir hiperestimulado. Entonces la calma aburre.